al compromiso, a la dedicación que tienen que poner en práctica en ese primer año. ¿Por qué? Porque obviamente la exigencia académica va a ser superior. Se requiere entonces ya de toda una serie de actividades y estrategias de acompañamiento en la tutoría para hábitos de estudio, administración del tiempo y todo el trabajo académico que exige la profesión de ser maestro y que ahí se inicia. Entonces, en esta primera fase, que nosotros lo llamamos de inducción o que la llamamos de integración, las actividades y las estrategias van ligadas a lograr que el estudiante, una vez que entra a la escuela normal, se integre a un grupo, haya cohesión en ese grupo, ya haya una identificación inicial de expectativas profesionales, es decir, que se quieran quedar en la escuela normal a formarse como maestros. Y entonces va un elemento motivacional, profesional, vocacional muy importante, que creo que luego esto no queda muy claro en este proceso de inducción que se propone para las escuelas normales. Es fomentar y desarrollar la vocación para ser maestro. Esto que en los exámenes de Ceneval en alguna época reportaban que en los exámenes de Ceneval de egreso de las escuelas normales, en algunos puntos destacaban que el elemento vocacional no estaba, o de identidad docente, no estaba lo suficientemente desarrollado, nos habla de una falla en esta primera fase de acompañamiento de la tutoría. Es el querer ser maestro y el querer ser buen maestro, el querer esta profesión. Entonces, en esta primera fase, en este primer año de tutoría, habría que enfatizar actividades vocacionales, actividades de la profesión, y nosotros sugerimos que los tutores pues tengan este modelo, ¿verdad? Ellos mismos sean un modelo de vocación, ellos mismos sean un modelo de estar orgullosos de esta profesión. Entonces, la selección de maestros tutores tiene que cubrir este requisito en esta primera fase. Nosotros, de hecho, sugerimos que los maestros que reciben a los estudiantes del bachillerato en ese primer año, los tutores y los maestros, sean modelos a seguir de la profesión y de la vocación. Es decir, gente profundamente comprometida con su vocación. ¿Por qué es importante que sea al principio? Porque ahí es cuando ellos están decidiendo si se quedan, si les gusta, si realmente quieren ser maestros o si existen estas dudas y entonces decir, bueno, igual y para el próximo año intento otra cosa. ¿Se fija? Entonces, allí conectamos la tutoría en el primer año con estos indicadores que luego molestan mucho y hasta distraen, porque es impactar positivamente en la disminución de la deserción, de la reprobación y el rezago. Entonces, cuando los maestros quieren ser tutores o se les propone ser tutores, se agobian con esto de, ¿y yo ahora qué voy a hacer para disminuir la reprobación, la deserción y el rezago, ¿no? Que es como la meta institucional de las tutorías. Si yo, ¿qué sé de esto de las tutorías? ¿Cómo lo voy a hacer para lograr eso? Bueno, entonces, si nosotros nos ponemos en orden y pensamos, el primer año debe haber un grupo de tutores de primer año que tengan claro que su función es que motiven y desarrollen la vocación y reciban y den inducción a la profesión en ese primer año. Entonces, ahí se empiezan a aclarar las actividades, ¿se fija? Porque entonces son actividades de cohesión de grupo, son actividades de incentivación a la motivación, de despertar la vocación, de desportar el amor por la profesión. ¿Se fija? Esto que hasta el final Ceneval nos dice, como que no tienen una identidad docente y como que no tienen vocación, hay que trabajarlo desde el primer año, ¿no? Entonces, aquí una instrucción, digamos, metodológica muy importante es que estamos dándole a la tutoría una función por fases. En el primer año, la tutoría tiene la función de la inducción y la vocación. ¿Se fija? Recibir a los estudiantes del bachillerato y acompañarlos para que se integren a esta nueva profesión, a este nuevo mundo académico, a este nuevo nivel de exigencia y este nuevo nivel de exigencia académica, ¿no? Entonces, no es que lo que hacías en el bachillerato y te funcionaba, lo vas a hacer ahora en la escuela normal y te va a funcionar. Esa es la primera expectativa que hay que trabajar en las tutorías, que es, no, aquí tienes que trabajar y tienes que
trabajar más y mejor, de manera más eficiente. Y comprometida, ¿se fija? Entonces, aquí tenemos que trabajar la tutoría en ese primer año para el recibirlos, darles este recibimiento, bienvenida académica al mundo académico de la escuela normal, de la profesión, la vocación y la motivación por ser un buen maestro. Entonces, en este sentido, en este primer año, las actividades serían de integración grupal, de orientación vocacional, de desarrollo de la vocación y de darles buenos ejemplos de buenos maestros, ¿no? Que sirvan de modelo. Entonces, allá algunas actividades serían entrevistas, paneles, coloquios con maestros modelo, ¿no? Con maestros que escucharlos motiva a los estudiantes a decir, sí, yo quiero ser maestro, yo quiero ser así como este maestro. Esto es una estrategia muy interesante a nivel institucional, porque luego en las instituciones ponemos en el primer año a maestros que ya están como un poquito cansados de ser maestros y entonces tienen este ánimo como menos célebre o menos dinámico, ¿no? Y entonces eso es lo que transmiten a los estudiantes también, ¿no? Entonces aquí hay que hacer nosotros esto lo manejamos a nivel de administración de los recursos humanos. Quienes reciben a los estudiantes en el primer año y sobre todo en el primer semestre tienen que ser maestros con empuje, maestros con dinamismo, maestros con ánimo, maestros que hacen que los estudiantes se muevan en esa energía positiva de querer hacer y de querer ser maestros. ¿Se fijan? Entonces, ahí hay una estrategia, perdón, institucional. ¿Qué actividades entonces estamos proponiendo? Actividades de cohesión grupal, actividades de inducción a ser maestro, recibimiento al mundo académico de ser maestro, al mundo académico, a reconocer el compromiso de ser docente. ¿Qué nos queda para el segundo año y para el tercer año? Perdón, esta sería como la segunda fase de la tutoría. En el segundo y en el tercer año, digamos que ya solventamos esta dificultad de dudas de quiero ser maestro, no quiero ser maestro, intento otra cosa, otra profesión. No, aquí ya estoy definido. En el segundo y en el tercer año se trata de desarrollar, perdón, competencias del perfil de egreso, o sea, las competencias de ser maestro. Esas competencias del perfil las vamos a trabajar en 2 años, segundo y tercero. Y entonces, el estudiante debe tener un tutor que le desarrolle, acompañe en el desarrollo de estas competencias del perfil de egreso. ¿Cuáles son? Saber hacer, saber resolver, saber solucionar de un docente, ¿no? Desde conocer los temas, ¿no? Si de física, de química, biología, de matemáticas o de lectura o de matemáticas. El primer nivel es el nivel de conocimiento, ¿no? Puedo tener dudas en el nivel de conocimiento, entonces allí tengo que afianzar esta parte de los conocimientos. La segunda es aprender a desarrollar estas competencias de este perfil. Entonces, la planeación didáctica, la evaluación de los aprendizajes, conocer los contenidos de las propuestas curriculares de matemáticas, de lectura, de lectoescritura, etcétera, de los diferentes niveles educativos de educación básica, es cómo desarrollo el saber hacer de un maestro. ¿Qué debe saber hacer un maestro? Tomar un tema, desarrollar una planeación didáctica, desarrollar los materiales, hacer la evaluación, ¿no? Sumativa, formativa, continua, que nosotros tenemos una propuesta que es una evaluación permanente, dinámica, constante, ¿no? Y finalmente entregar los resultados de cómo están desarrollando estas competencias docentes. Ahí, nuevamente, el trabajo del tutor es muy cercano con el de los docentes de ese segundo y tercer año, porque deben de trabajar en colaboración, los tutores y los tutores con los docentes. Y obviamente, para poder garantizar este trabajo de que logren las competencias, ¿no? El ser maestro. Yo recuerdo hace muchos años, y lo escuché en varias conferencias, y entre ellas en la escuela, la Feria del Libro de León, hace algunos años, al doctor Díaz Barriga, y él decía, es que reformas van, reformas vienen, y los maestros no saben hacer una planeación didáctica, ¿no? Y entonces yo dije, no, bueno, nos remontó a lo básico. Entonces, en este enfoque por competencias, pues esa es una competencia, ¿no? Hacer las planeaciones didácticas, el diseño de secuencias didácticas, el diseño de los materiales y la forma de evaluar el aprendizaje. Entonces, si nosotros en esos dos años, que es el segundo y el tercer año, formamos a los estudiantes a que sepan hacer y resolver
estos saberes. Entonces, vamos a tener la posibilidad de entrenarnos con los estudiantes para que sepan diríamos, know-how de la profesión, ¿no? Que son las competencias docentes. Entonces, allí creo que ustedes pues tienen ahora sí que todo el conocimiento, porque eso lo hacen desde que reciben a los estudiantes, ustedes están enseñándole cómo tienen que hacer y hacer todas las competencias del docente. Pero aquí los enfatizamos porque son el logro de las competencias del perfil de egreso. Fíjese, en el segundo y en el tercer año. Y en el último año, en el cuarto, es la fase del tránsito al trabajo. Ahí es donde ya están las prácticas, las estadías, las estancias, ¿no? Ahí donde ya van a estar en el mundo del trabajo. Allí es donde ponen en práctica lo que aprendieron en el segundo y en el tercer año, ¿se fija? Entonces, apuntalado con la vocación que desarrollamos en el primero. Entonces, en la última fase formativa, que esa es la que yo creo que ustedes, y fue la que a nosotros nos dio como investigadores luz, de que ustedes ya tenían la estructura, nada más que no había... No era explícita, no se había dicho que en esa última fase que es de tránsito hacia el mundo del trabajo, que es el seguimiento de las prácticas y el documento recepcional, ustedes ya tenían una fase muy determinada de la tutoría porque lo hacían, ¿no? Este acompañamiento de, a ver, ¿cómo estás haciendo la planeación? ¿Cómo vas a llevar estos planes con los niños? ¿Cuáles son los materiales, no? A ver, ¿cómo lo vas a llevar ya con los niños reales? A ver, ¿y cómo vas a evaluar eso? Y sobre eso hacían toda la investigación que después daba origen al documento recepcional, que a mí siempre me ha parecido que es un proyecto de investigación e intervención, ¿no? Pero bueno, ahí tenía como otro nombre y finalmente también los nombres no ayudaban mucho a la hora de aclarar qué era lo que tenía que pasar en ese documento recepcional. Pero es el tránsito hacia el mundo del trabajo. O sea, lo que estamos haciendo en ese último año es acompañar a los estudiantes a que transiten al mundo laboral, profesional, lo más cercanamente posible, como en un ejercicio de preparación, ¿no? Y porque no diríamos que es simulación, porque realmente están trabajando con niños reales en escuelas reales. Bueno, esta última fase fue la que nosotros como investigadores nos dio la claridad de que si tomábamos esa fase ya definida, entonces cómo quedaban las otras definidas, las otras fases que les acabamos de comentar. Entonces, la primera fase es la de inducción, la de bienvenida, la de integración, ¿no? Es recibir a los estudiantes y desarrollar su vocación. La segunda fase es la de desarrollo de las competencias del perfil de egreso, que es el know-how del profesor, qué es lo que sabe hacer y qué es lo que sabe resolver. Y la tercera es la fase de tránsito hacia el mundo del trabajo, es donde ya todo lo que sabe hacer ahora lo va a llevar al mundo real y lo va a entrenar y se va a foguear en el mundo del trabajo para salir ya como egresado a desempeñarse en una escuela frente a grupo, ¿no? Entonces, bueno, esto platicado suena pues muy interesante o bueno, así como muy bonito, ¿verdad? Pero tiene sus dificultades. Las dificultades que nosotros le vemos es principalmente que hay que formar a los tutores para cada fase. O sea, es decir, no son todos los tutores para todo. No es todo, no es una capacitación para todos. Esto nosotros lo hemos peleado mucho, incluso con Anuyes. Lo planteamos varias veces de, punto número 1, la tutoría que ofrece Anuyes, los cursos que da Anuyes son para universidades. Entonces no se las puedes ofrecer a las escuelas normales. Y cuando nosotros les preguntamos esto, pues siendo instructores de Anuyes casi 20 años, nos decían, pero es que las escuelas normales lo piden. O sea, nos piden un curso de tutorías, pues nosotros se los damos. Digo, sí, pero tú le deberías decir tutoría universitaria, ¿no? Y ellos me decían, lo piden igual. No. Si tú les das tutoría para escuelas normales, es otra cosa. Es esto que estamos comentando aquí, ¿no? Entonces, la tutoría para las escuelas normales tiene otra lógica, otra estructura, otras fases, como lo que acabamos de comentar. Entonces, la primera orientación teórica metodológica que nosotros damos sobre esta propuesta de tutorías es, punto número 1, la tutoría es un acompañamiento, ¿no? Y la tutoría resuelve problemas. ¿Cuáles? La reprobación, la deserción y el rezago. Esos, digamos, son los indicadores. Ahora, la tutoría es una exigencia internacional. Todos los niveles educativos y sobre todo a nivel educativo universitario, ¿no? O la formación profesional, se le exigen tutorías, que ya en algunos casos los maestros ya lo hacían, que ya se documentaba, o ahora sí que sin querer queriendo lo hacían, pero en realidad ya estaban ahí estas fases de acompañamiento, sobre todo en esta última fase, ¿no? Pero bueno, entonces, preguntas sobre esto, maestros, creo que deben de tener muchas, ¿no? Me parece que los maestros están en contacto, nos dice la maestra Yarumi Ixel,
En lo personal siempre he tenido esta postura, los primeros docentes que están en contacto con los estudiantes de nuevo ingreso y su desempeño académico, ético, en la tutoría por el ejercicio del docente tutor es esencial para que los estudiantes se enamoren de la carrera. Es decir, esta primera fase es de integración o de enamoramiento de la carrera, ¿se fija? Es yo quiero ser maestro, llego aquí, me reciben, fíjense bien, este recibimiento es muy importante porque es, me reciben, ¿no? Me siento a gusto en esta nueva profesión, en esta nueva institución, me llevo bien con los maestros, me llevo bien con mis compañeros y quiero enfatizar que esta cohesión de grupo es decisiva para que los estudiantes se queden en sus instituciones, ¿no? Y entonces hay que hacer mucho trabajo de integración. En algunas instituciones educativas los fragmentan, ingresan y entonces fragmentan los grupos, ¿no? Y entonces los parten en 2, 3 grupos y luego durante toda la carrera son diferentes grupos y bueno, se conocen entre todos, pero en realidad no desarrollan una cohesión grupal. Entonces, lo primero, y esto nosotros lo documentamos por la investigación, es hay que fomentar en esa primera fase de la tutoría la cohesión grupal, ¿no? Y la otra es, si los estudiantes no tienen el nivel académico de exigencia de la normal, lo que hay que hacer es apuntalar en la tutoría, y ahorita vamos a decir en la asesoría, que es como una tutoría técnica, la asesoría académica, que esto siempre también genera muchas nebulosas en el cerebro, porque dices, bueno, ¿soy tutor o soy asesor? O los acompaño en la vocación o los acompaño en que no saben, no sé, multiplicar o dividir. Estoy poniendo a lo mejor un caso absurdo, ¿no? Bueno, la tutoría es acompañamiento. Y cuando es acompañamiento técnico, es decir, sobre cosas de matemáticas, de física, estadística, que no sé, es asesoría. ¿Se fija? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una tutoría técnica. O sea, yo no entiendo este tema y entonces necesito un asesor. Entonces, en algunas instituciones tienen el tutor, que es solamente para este acompañamiento de integración y de vocación y de compromiso académico, y otro para las dudas que tienen sobre los temas, ¿no? Que entonces ya van con el asesor de estadística, de matemáticas, etcétera, ¿no? Pero es una tutoría técnica en realidad, es un acompañamiento técnico sobre temas que no conozco. Entonces ahí puede darse esta tutoría técnica o asesoría para que vaya quedando claro este concepto. Y la otra posibilidad muy importante es que los tutores no están solos, deben de trabajar en equipo. Porque si ya tenemos el conjunto de tutores que son los del primer año, los conjuntos de tutores del segundo y tercer año y los tutores del cuarto año, pues hay que formarlos para que sepan desarrollar toda su potencialidad en esas fases, ¿no? Me parece que hay características personales que le sirven a uno más para ser un tutor de inicio, ¿no? De recibimiento, de inducción, que un tutor de acompañamiento ya para el tránsito profesional. De hecho, ustedes lo tienen así por academias, ¿no? La academia de documentos recepcionales, pues ya son como profesores especializados en ese acompañamiento hacia el mundo del trabajo. Pero hay que trabajar muy seriamente para formalizar el trabajo de los tutores que desarrollan las competencias del perfil de egreso y las competencias de los tutores que reciben a los estudiantes en el primer año. Entonces, de ahí surge la necesidad de una formación o capacitación diferenciada. La otra, la tutoría debe tener una meta, un objetivo, ¿no? Y debe de dar resultados. Esto molesta mucho a los tutores y a las instituciones también y genera como muchas dudas de qué rendición de cuentas debe dar la tutoría. Y esto molesta también mucho a los maestros y luego a los tutores de que, oye, es mucho trabajo y además dar cuentas y además dar informes y además sacar indicadores, o sea, ¿a qué hora? ¿No? Entonces, lo que yo le estoy diciendo es que el tutor no está solo, deben formarse academia de tutores, la academia de tutores del primer año, los del segundo y los del tercero y los del cuarto año, para poder diferenciar las funciones y obviamente la rendición de cuentas. Y la otra es que los tutores pues deben ser también buenos maestros, ¿no? Deben tener pues algunas veces, así como está planteada la tutoría, pues están también frente a grupo y entonces pues luego se pierde la frontera entre si ahorita soy maestro y ahorita ya soy tutor o está mezclado, ¿no? Nosotros lo que sugerimos es que pueden ser muchas las modalidades, pero que los tutores sí lleguen a conocer bien a sus estudiantes, es decir, los tutores de primer año que logren conocer a ese primer año bien.
¿no? Los de desarrollo de las competencias del perfil de egreso que lleguen a desarrollar, de conocer bien a esos grupos que están en esa fase de tutoría. Y los de acompañamiento hacia el mundo del trabajo, que es los documentos recepcionales, pues obviamente conocen muy bien a sus estudiantes, a sus tutorados, porque pues las acompañan frecuentemente a estas prácticas. Ahora, ¿la tutoría para qué? Y aquí partimos de un diagnóstico institucional. No todas las tutorías sirven para todo, ni las tutorías son la panacea de todo, y también esta era una precisión que hacíamos a la propuesta institucional de Anúñez de las tutorías, de que la tutoría llega, se establece y entonces va a resolver problemas de reprobación, de deserción, de rezago. No. Se dice en el papel, pero hay que implementar cómo es que va a suceder en la práctica, en la realidad. Entonces, hay que partir de un diagnóstico institucional. ¿La tutoría para qué? Y en muchas instituciones, lo primero que hay que decir es cuál es el problema que tendría que resolver la tutoría. Mi experiencia particular es que las tutorías en las escuelas normales no trabajan mucho con la deserción y con el rezago, ¿no? Esto lo trabajan más las universidades, ¿no? Entonces, decir cuál es la función de la tutoría en la escuela normal. Yo creo, mi muy humilde opinión, y bueno, en eso hay que investigar más, es el desarrollo de la vocación de ser un maestro normal, un maestro normalista, un maestro con ética y con orgullo de ser maestro. Esa debería de ser una de las metas de la tutoría, a desarrollar en todas las fases, ¿no? Y adicionalmente, pues a lograr, obviamente, la integración a la institución, el desarrollo de las competencias del perfil y el tránsito hacia el mundo del trabajo, ¿se fija? Pero hay como una meta superior que es trabajar en la identidad docente, en la vocación docente. ¿Se fija? Y allí hay muchos estudios de investigación de identidad docente. Trabajamos con una escuela del estado de Morelos, que estábamos escribiendo ahí un artículo sobre el logro de la identidad de los docentes, ¿no? En las escuelas normales. Y es un tema apasionante porque en realidad es un área que debería de apuntalar muy seriamente la tutoría. O sea, ¿cómo recibimos a los estudiantes? ¿Con qué vocación tienen? ¿No? ¿Y con qué identidad docente tienen? Pues primitiva, muy todavía incipiente. Bueno, pues a trabajar con esa meta de desarrollar esa identidad docente y esa vocación docente, ¿no? Entonces, vemos esa meta muy interesante en la que todos los docentes y todos los tutores deberían de estar trabajando de manera muy colegiada, ¿no? Entonces, estamos tratando de ver aquí si tienen algunas preguntas en el chat. Si se nos va pasando, pues nos van diciendo, porque pues ya hablamos mucho. Y entonces, pues aquí la maestra Lilian Martínez nos comenta que debemos tener nuestros tutorados y tutoradas para relacionarse con el análisis y reflexión de los procesos identitarios de la profesión, ¿no? Esto, maestra, de verdad, esto de trabajar la identidad docente me parece que es una prioridad de las tutorías. Fíjese, en el momento que nosotros ponemos mi vocación como primer meta a fortalecer por la tutoría, todo lo demás empieza a tomar sentido, ¿se fija? Me reciben en una institución, ¿para qué? Para formarme como un docente que sea orgulloso de ser docente, ¿se fija? En el segundo y tercer año, ¿en qué estamos centrados en la tutoría? En el diseño y en el desarrollo de las competencias docentes. ¿Para qué? Para ser un docente con una sólida formación e identidad docente. Y en la última fase, tránsito hacia el trabajo, ¿qué es lo que está pasando ahí? Bueno, me están ayudando a ser un buen docente, sentirme orgulloso de ser docente, tener una identidad sólida, formada como ser docente para desempeñarme así en mi trabajo. ¿Se fijan? Entonces, allí me parece que si nosotros decimos la tutoría para qué, hay que darle una responsabilidad, ¿no? Y de acuerdo a esa responsabilidad, entonces hay toda una serie de actividades que hay que ir adecuando y de ahí vienen pues, ya los instrumentos y las lecturas, los casos, etcétera. Porque algo que veo que en el plan de acción tutorial a todos los tutores les da mucho dolor de cabeza es, ¿y yo qué voy a hacer? O sea, ¿qué plan voy a diseñar? Y todo pareciera como que es un ejercicio pues creativo o de imaginación. Y no necesariamente, si nosotros sentimos que estamos ya ubicados en que la tutoría del primer año, ¿qué responsabilidad tiene? Y en la de segundo y tercer año, ¿qué responsabilidad tiene? En la formación y en la de cuarto año, ¿qué responsabilidad tiene? Bueno, pues entonces las actividades, el plan tutorial toma sentido. ¿Se fija? En el primer año es
puede ser que no estén visualizando el nivel de compromiso académico y de exigencia. Entonces, hay que apuntalar muy bien ahí con hábitos de estudio y administración del tiempo. En el primer año, la tutoría tendría que dar algún tipo de orientación sobre hábitos de estudio y administración del tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué del principio? Bueno, pues porque si desde el principio no estás dimensionando el nivel de exigencia al que te vas a enfrentar, pues te vamos a perder. O sea, simple y sencillamente no vas a poder estar a la altura de la exigencia. Entonces, la tutoría tiene que entrar desde el principio, apuntalar a esa exigencia. En el segundo año y en el tercer año, ya cuando entramos en el perfil de egreso, en lo que debe saber hacer, resolver y solucionar el maestro, allí obviamente el acompañamiento es pues centrarnos en estas competencias, ¿no? Que el tutor acompañe muy bien en las dificultades que tiene el estudiante para las planeaciones, para el conocimiento de los planes, para los contenidos, para las estrategias, para guiar el aprendizaje de ciertos temas, de ciertos contenidos, en la evaluación del aprendizaje, cuáles son los aprendizajes esperados. O sea, aquí es un acompañamiento experto, el tutor es un maestro, modelo, guía, que sabe y que tiene estas competencias y acompaña a otro en el desarrollo de esas competencias. ¿Se fija? Entonces, la tutoría ahí tiene que centrarse en actividades que pongan en ejercicio, en movilización, las competencias del perfil de egreso. ¿Se fija? El saber hacer de un maestro ya en ejercicio. Y pues en este acompañamiento de casos, de ejemplos, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, en esta segunda fase y en esta tercera fase me gusta comentar que pueden manejarse casos, ¿no? Solución de problemas, manejo de conflictos, toma de decisiones. O sea, ya en el mundo profesional sí tienes que enseñar a los niños a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir o a leer, ¿no? O alguna de estas actividades que tienen que, dependiendo del nivel educativo en el que estén los niños, sí, pero además tienes que aprender a manejar, ¿no? Conflictos en el aula, manejo con los padres, con los directivos, ¿no? Manejo del aprendizaje en el aula. Y bueno, ahorita, por ejemplo, que estamos en pandemia, que todo esto pues es por pantallas y en medio de la virtualidad, bueno, el tutor virtual, ¿verdad? Cómo acompañar en este tránsito hacia aprender a partir de la virtualidad. Nosotros como centro de investigación, pues hemos dado muchos cursos, incluso tutoría virtual, dimos varios cursos para la Universidad Autónoma Chapingo de tutoría virtual, y ahí recuerdo mucho a los maestros de electromecánica, nos decían, ¿y nosotros para qué necesitamos a los tutores virtuales si los estudiantes viven aquí? ¿No? Entonces, como si yo necesito a uno de los estudiantes, lo llamo, lo mando a llamar con uno de sus compañeros y ya está aquí. Bueno, nadie contaba con la pandemia, ¿verdad? O sea, ahorita los estudiantes ya no están aquí, el maestro tampoco está aquí, o sea, ya no estamos físicamente en las instalaciones de las instituciones. Entonces, ahorita es virtual, el tutor virtual. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el tutor virtual? Hacer inicialmente un diagnóstico. ¿Cuáles son las dificultades que están presentando los estudiantes? Y ahorita todos tienen dificultades para manejar esta virtualidad. Es la primera dificultad de abordaje en la tutoría. ¿Cómo aprendo ahora de manera virtual? ¿No? Y la otra es, ¿cómo me van a evaluar de manera virtual y cómo voy a desarrollar las competencias de manera virtual? Porque ahorita, pues hasta que no se regrese esto a otra mediana normalidad, pues seguiremos todos por nuestras computadoras, ¿no? Virtualmente. Pero entonces, lo que estamos diciendo es que el maestro en este desarrollo de las competencias docentes va acompañado con el trabajo del tutor y en colegiado los tutores y los maestros trabajan en conjunto para desarrollar las competencias de los futuros maestros, ¿no? Y entonces ahí nosotros sugerimos casos, lecturas, problemas, toma de decisiones, solución de conflictos y manejo de toma de decisiones, ya lo habíamos dicho, porque es este entrenamiento también que es cuando ya voy a estar en el mundo del trabajo, cómo lo voy a resolver, ¿no? Aparte de las competencias de planeación, secuencias didácticas, evaluación del aprendizaje, diseño de materiales y manejo de ambientes virtuales de aprendizaje, ¿no? Que esas serían como las competencias que estaríamos tratando de desarrollar en los futuros maestros, ¿no? Y ya en el tránsito al mundo del trabajo, pues obviamente ahí es enfatizar
pues este know-how del mundo del trabajo, que es trabajar ya con un grupo de niños de un nivel educativo, haciendo un diagnóstico de qué es lo que saben, muy centrado en el constructivismo, porque nosotros queremos enfatizar aquí que el marco teórico de las tutorías, pues es el constructivismo, ¿no? Es partir de lo que el estudiante ya sabe para conectarlo con lo nuevo que tiene que aprender. Entonces, ahí ayuda muchísimo la tutoría a tener un marco teórico, un punto de referencia, porque pues te da las pautas de lo que tendrías que hacer. El plan de acción tutorial entonces depende de si eres un maestro del primer año, del segundo, del tercero o del cuarto año, ¿no? La segunda es que tú tienes que tener un plan de acción donde yo sugiero empezar por un diagnóstico. ¿Cuáles son las dificultades que tienen los estudiantes, ¿no? Para aprender, ese es lo primero que nos interesa, pero también hay factores emocionales y sociales, ¿no? Y económicos que les afectan. Y no es porque el tutor los vaya a resolver, es simplemente para que él los detecte y dé la canalización y la canalización a ayudas más específicas. No es que si el alumno tiene problemas de alimentación, el tutor se los vaya a resolver. Médicos, el tutor se los va a resolver. Económicos, el tutor se los va a resolver. No, lo va a canalizar. El tutor va a hacer este diagnóstico, va a detectar esa área de problema y va a canalizar. ¿Con quién? Bueno, pues a servicios psicológicos, a servicios médicos, a servicios sociales, a servicios de apoyos de beca, atención a los estudiantes. Entonces, esto creo que también quita un poco de peso para los estudiantes que quisieran, perdón, para los maestros que quieren resolverles todos los problemas a los estudiantes. Y por eso no quieren meterse en esto de la tutoría porque dicen, no, pues, o sea, ya voy a tener otros hijos, ¿no? O sea, en realidad, y algunas veces dicen, y ni con mis hijos tenía yo todos estos acercamientos, entonces era como con los estudiantes, ¿no? Pero lo que estamos diciendo es que usted parte de un diagnóstico en la fase en la que usted esté, detecte cuáles son los problemas de aprendizaje, sociales, emocionales, económicos que tengan sus estudiantes y canalícelos a las diferentes áreas y especialistas que están ahí. Y si tiene un problema grave con alguno de los estudiantes, porque ya sabemos que hay pues de violencia intrafamiliar, de intento de suicidio, qué sé yo, cosas muy dramáticas, pues usted obviamente no es el experto para resolverlo. Ahí la primera instancia es pues el conjunto de tutores y la segunda es el trabajo interdisciplinario con otros especialistas, psicólogos, psiquiatras, médicos, ¿no? Abogados, porque obviamente el tutor no es todólogo, no puede resolver pues todos los problemas que se les presentan a los estudiantes. Entonces, maestros, en el plan de acción tutorial es, dependiendo de la fase en la que usted está, inicie con un diagnóstico, detecte cuáles son los problemas de aprendizaje, las dificultades académicas que tienen y sobre ese el acompañamiento del tutor y de esta tutoría técnica o asesoría, que a lo mejor la puede dar usted o tendrá que canalizarlo con el maestro de estadística, de física, de química o de matemáticas, porque usted también puede ser muy bueno, pero no es todólogo en todos los temas, ¿no? En todos los contenidos. Y la otra es si hay problemas emocionales, sociales, o de alguna otra índola, médicos, pues entonces turnarlos a las áreas de atención especializada, ¿no? Aquí es muy importante que el área de tutorías tenga como un directorio de servicios y de especialistas con los que se puedan canalizar los problemas detectados, porque los tutores pues lo que van a hacer es decir, este chico o esta niña o esta señorita tiene problemas, no sé, médicos o de violencia o jurídicos y entonces hacer la canalización pertinente. Y muy importante, una vez que se hace la canalización, dar seguimiento, porque no es como yo ya lo canalicé y ya, ¿no? Le echo la bendición y pues que lo resuelva. No, es dar seguimiento después de 1, 2, 3 semanas, verificar si tuvo la reunión con el especialista, con el otro colaborador y qué pasó, qué acciones se tomaron, si es con un abogado, pues qué procede, si es con un médico, qué seguimiento. O sea, el tutor tiene que dar seguimiento, canalizar y dar seguimiento. ¿Se fija? ¿Y cuáles son los indicadores de una buena tutoría? Porque esto también en los planes tutoriales siempre causa cierta dificultad. ¿Cómo sé que la tutoría está dando buenos resultados o malos resultados o ningunos resultados? ¿Cuáles son los indicadores? Bueno, podemos pasar por los indicadores cuantitativos, ¿no? ¿Cuántas horas de tutoría? ¿Cuántos tutorados? ¿No? Pero luego nos podemos ir a un análisis más fino, es qué problemas se detectaron y qué canalizaciones se dieron. Si se detectaron problemas de aprendizaje o dificultades académicas, qué asesorías se dieron, ¿no? Y si se resolvieron esos problemas o no. Y nos vamos ahí también a los casos de reprobación y a las calificaciones.
Porque la tutoría lo que está tratando de hacer es resolver problemas y detener los problemas desde el principio, no ya cuando están desbordados, ¿se fija? Entonces, el tutor tendría que entregar, bueno, dimos tantas sesiones, se detectaron estos problemas, dimos estos apoyos, estas lecturas, lo trabajamos en estas sesiones de manera individual y estos temas de manera colectiva. Los individuales son para los casos que necesitan atención más específica. Las tutorías generales son para aquellos que son varios los estudiantes que presentan este tipo de problema. Por ejemplo, la falta de motivación o la apatía, que es un tema que ha salido últimamente mucho a relucir, que dicen, los estudiantes no quieren aprender, no les interesa aprender y ahorita con la virtualidad pues se presta porque apago la cámara, apago el video, el sonido y estamos ya en otra dimensión desconocida, ¿no? Antes para irte de pinta pues te saltabas una barda, hoy nomás le pones ahí apagada la cámara, le apagas el sonido y ya no estás ahí, ¿no? Entonces, como por ejemplo la tutoría, tanto en el primer año como en el segundo y tercero, que es para el logro de las competencias, podemos combatir la apatía, la falta de interés, la falta de motivación. Y es un problema que muchos tutores nos presentan de manera muy frecuente, ¿no? Entonces, a ver, allí el tutor lo que tiene que hacer en colaboración con todos los tutores, porque esto yo creo que es un problema de la mayoría de los estudiantes, ¿no? Que esta pandemia y aún antes de la pandemia ya les había afectado en términos de motivación. Y bueno, es que la situación de los jóvenes no es fácil para nada. Cuando nosotros éramos jóvenes y ahora sí sonamos como a nuestros abuelitos, pues teníamos experiencia de que íbamos a encontrar un mundo mejor, ¿no? Pero esta pandemia no ayuda porque la verdad te da como un tono muy pesimista de las cosas, ¿no? Y dices, y aparte voy a estudiar, ¿no? Entonces, los estudiantes caen y necesitan mucha ayuda y mucho acompañamiento motivacional, de identidad docente, de amor por la profesión y de querer hacer algo por ellos y por los otros. Y aquí entramos en un terreno de responsabilidad social que me parece que no habíamos comentado aquí, pero que son de las nuevas tendencias en donde la universidad, las escuelas normales y toda la formación universitaria y de profesionistas apunta a que desarrollemos en nuestros estudiantes la responsabilidad social. ¿Qué de lo que está pasando, no? Tiene que ver con algo que yo puedo hacer y que yo puedo mejorar. Y entonces allí empiezas a encontrar motivación porque no es tú en tu soliloquio de tu soledad, ¿no? Abandonado de todo, porque esto de la tecnología es lo que te hace sentir, ¿no? Que estás solo y pues bueno, puedes estar conectado con mucha gente, pero en realidad estás solo, ¿no? Porque ahora sí, pues ni puedes salir ni puedes entrar y si sales, pues pones en tu vida casi en riesgo. Entonces es un ambiente muy pesimista, de mucho estrés y creo que ahí las tutorías pueden hacer mucho por acompañar, por aliviar y por darle su justa dimensión a esto, ¿no? Pandemias en la historia de la humanidad han habido muchas. Claro que ninguno de nosotros estaba en sus planes, pues vivir casi un año en este retiro, ¿no? Porque pues nadie se lo esperaba, pero hay que saber sacar de la adversidad experiencias positivas. Y aquí otro elemento importante para trabajar en las tutorías a lo largo del proyecto formativo es la resiliencia, ¿no? Esta capacidad de los metales de ser resistentes, ¿no? Esta capacidad química, física, ¿no? De materiales, pues llevarlos a la vida humana, que es la capacidad de resistir ante la adversidad. Creo que es un elemento a trabajar en las tutorías a lo largo de todo el trayecto formativo, porque es aprender a sacar fuerza de la adversidad, ¿no? La mayoría de nosotros crecimos en unas condiciones, pues, en donde estabas entrenado un poco para la adversidad, y si no tenías a alguien que te ayudaba, tus papás, tus maestros, etcétera, ¿no? Pero creo que las nuevas generaciones sienten que ellos están pues luchando como que solos, y hay como una gran soledad existencial. Y aquí las tutorías tienen que entrar en este sentido de apoyo también, ¿no? Esta es una oportunidad, es una situación difícil, pero también es una oportunidad
para hacer las cosas de una mejor manera. Y si esta pandemia nos permite el reflexionar qué es lo que hemos estado haciendo durante los últimos 300 años con el planeta, bueno, pues entonces es una muy buena oportunidad para pensar qué es lo que tendremos que cambiar de ahora en adelante, ¿no? Y no utilizarlo como una situación de depresión y de lamentación y de tristeza permanente, ¿no? Porque entonces, pues, ya caemos en una situación de mucha tristeza y melancolía. Entonces, la tutoría virtual, porque ahorita lo que estamos viendo es que da esta característica de tutoría virtual, tendrá que llevarse de manera individual para casos muy específicos o grupales para aquellos en el que detectamos un problema generalizado como es este, ¿no? Manejo del estrés ante la pandemia. Y el maestro tiene que ir documentando este plan, ¿no? De decir, bueno, la primera sesión va a ser de presentación, de objetivos de las sesiones, la segunda va a ser presentaciones de cada uno de los estudiantes, un diagnóstico de cuáles son sus áreas más con mayores dificultades, cuáles son pues, los miedos que tienen al enfrentarse ya pues, a la formación de ser maestros, qué problemas tienen y qué ayudas requieren, ¿no? Y entonces ahí ya estamos haciendo un diagnóstico. Entonces, una primera fase del plan de acción tutorial, pues es el diagnóstico. Con base en esos resultados, nosotros vamos a plantear ya un plan de intervención, que es aquellos que necesitan canalización, hacia dónde y seguimiento. Aquellos que tienen el mismo problema, por ejemplo, de manejo del estrés ante la pandemia, pues entonces una tutoría grupal. ¿Y qué vamos a utilizar como materiales? Videos, casos, lecturas, ¿no? En los que, pues, digamos, a ver, de las pandemias, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que organizarse, cómo hay que exigirse, cómo hay que no sobreexigirse, cómo poder lidiar con esta dificultad de alta frustración y alto estrés que de la pandemia. Ahora, ¿cómo afecta esa situación mi aprendizaje? Ahí es donde estamos, ¿no? ¿Cómo afecta esta situación de la pandemia en un primer año mi vocación de ser maestro, ¿no? Entonces, allí el maestro empieza por actividades de diagnóstico, actividades de canalización, trabajo con problemas grupales, trabajo con orientaciones ya individuales muy particulares y canalización, y también con qué metas y qué indicadores, ¿no? La primera es, pues, combatir de inicio, ¿no? Detectar de inicio los casos más urgentes de deserción temprana. Esta es una meta de el diagnóstico y que nosotros en esta primera fase de tutoría sabemos que hay que ponerle mucho empeño a detectar cuáles son aquellos estudiantes que están en riesgo de desertar. Es decir, yo estoy aquí en vía de mientras, a ver si me gusta, si me convenzo, si me convencen y si no, pues ya me voy, ¿no? Entonces, esos casos hay que detectarlos muy bien y con ellos hay que trabajar una tutoría pues individualizada o si son varios, pues ya en ese grupo con esa necesidad y también pues trabajar, ¿por qué no?, con otros especialistas, porque obviamente no es algo que un maestro pueda o un tutor pueda manejar de inicio, con excelentes resultados, ¿no? Hay que entrenarse para lograr eso. Y la otra es, pues, esto que habíamos dicho, desarrollo de habilidades, hábitos de estudio, habilidades académicas, ¿no? Para poderse entrenar para las exigencias de ese primer año de formación. Entonces, el maestro debe tener un plan, ¿no? Que es detectar los problemas, hacer un diagnóstico y hacer un plan de intervención y canalización de los casos detectados y actividades, tanto individuales como grupales, para los estudiantes. Y dar entonces el seguimiento y también decir, bueno, estos estudiantes que estaban en riesgo como de deserción, logró hacerse estos. Estos que están en peligro como de reprobación, se está haciendo tales o cuales actividades. Y estos que estaban pues muy bien y están motivados, pues hay que desarrollar un poco más de motivación y un poco más de su vocación, pues qué actividades vamos a proponerles. Y con eso ya tiene usted un plan de acción tutorial en ese primer año, que puede además compartir con otros tutores del primer año o con el resto de los tutores de los otros años, para recibir, ¿no?, este tipo de retroalimentación y de lluvia de ideas de, pues, qué podemos hacer, qué podemos cambiar, qué podemos enfatizar. En ese primer año, incluir también, pues, no sé, un foro o un panel de expertos donde maestros realmente comprometidos, con una alta vocación, con un alto nivel de empuje, esto que dice en inglés el drive, ¿no?, que es con un nivel muy alto de energía y que conmueve a otros con esa energía a hacer cosas y a sentirse orgulloso de lo que es, pues hacer un foro de maestros que ayuden a mejorar esa vocación y esa determinación de ser maestro, ¿no?
En el segundo año y el tercer año, pues es esta misma dinámica de detectar problemas, hacer un diagnóstico, hacer un plan de intervención para hacer las canalizaciones pertinentes para los casos urgentes, pero también hacer un plan de acción para los problemas que se encuentran, ¿no? Que si los maestros, los estudiantes tienen problemas en planeación didáctica o en manejo de materiales, diseño de materiales, o que no conocen los temas, no conocen, no abordan los temas adecuadamente por conocimientos o por destrezas, bueno, pues trabajar en estas competencias del maestro, en estas competencias del perfil de egreso, para acompañarlos también en un trabajo académico, pero también con otros especialistas, con otros maestros que digan, bueno, ahorita hay muchas sesiones de Zoom de cómo hacer, nosotros mismos en el centro lo hacemos, diseño de secuencias didácticas para cursos en línea, diseño curricular para cursos en línea, cómo hacer evaluación por portafolios digitales, cómo hacer un seguimiento de los aprendizajes, ¿no? Cómo hacer intervenciones remediales. Entonces, todo esto que es el know-how del maestro, pues también apoyarse el tutor con lo que él sabe, con el grupo de tutores y con otros maestros y otros especialistas que puedan dar pues pláticas, orientaciones, ejemplos, entrenamientos, capacitaciones para desarrollar esas competencias del perfil de egreso. Y en donde ustedes son pues buenísimos porque llevan pues toda la vida haciendo esto y muchos años haciendo este seguimiento de las prácticas profesionales y de los documentos recepcionales, pues ahí es este tránsito hacia el mundo del trabajo que yo creo que es un trabajo extraordinario, que falta documentar y que falta mostrar más al mundo porque pues si alguien sabe hacer estos acompañamientos hacia la investigación, la intervención, el mundo del trabajo, pues son los maestros, ¿no? En la formación de otros maestros. Entonces, esa es también un trabajo que hay que mostrar y que hay que demostrar cómo se hace. Y que le digo, ahí es donde a mí me surgen las grandes paradojas de que cómo la tutoría universitaria les va a decir a los maestros en las escuelas normales cómo hacer ese tránsito hacia el mundo del trabajo. Entonces, pues bueno, maestros, ¿alguien más que nos quiera preguntar sobre estos temas que estamos manejando aquí? Enfatizar algunas partes, por favor. Sí, tenemos, gracias maestra, tenemos varias preguntas muy interesantes de parte de los compañeros. Agradecemos la participación de cada uno de ellos. La primera es de la maestra Marisol, y ella pregunta qué hay al respecto del acompañamiento en cuanto a las habilidades socioemocionales que por allí están de moda, ¿no? En el Plan de Desarrollo de Naciones Unidas, impulsando algunas iniciativas por ahí, ¿no? Entonces su pregunta es esa. Muy bien. Pues sí, realmente como esto de las tutorías es una exigencia internacional, pues a muchos en nuestro país les cae de peso, pero bueno, ya poco a poco se ha ido cediendo el camino a decir, bueno, pues ya lo vamos a tener que hacer y lo vamos a hacer de la mejor manera. Las competencias socioemocionales, pues ha tenido como un auge en los últimos años y es una exigencia también. Y pues obviamente la tutoría también tiene que desarrollar este tipo de habilidades socioemocionales y hay que dedicar algunas sesiones a ese trabajo, a la empatía. Por eso decíamos que el manejo del el estrés, el manejo de la incertidumbre, la tolerancia a la frustración, el manejo de la resiliencia, ¿no? Que es el cómo manejar la adversidad de manera positiva o en beneficio y en fortalecimiento de nuestra persona, de nuestra autoestima. Cómo es importante que se dediquen en las sesiones de la tutoría desde el primer año hasta las tránsito al trabajo, cómo hay que desarrollar la empatía, el trabajo con equipos, el liderazgo, las habilidades para la comunicación, manejo de problemas, solución de conflictos, toma de decisiones, porque en realidad todo apunta a que eso no se le da suficiente énfasis en la formación y por eso pues nuestros estudiantes salen algunas veces muy débiles en el manejo de la habilidades de comunicación, de habilidades para la empatía, de trabajo en equipo, ¿no? De manejo de la comunicación asertiva, etcétera. Entonces, sí, hay que trabajar en las sesiones de tutoría algunas actividades para desarrollar las habilidades socioemocionales yo les sugiero el uso de casos, ¿no? Esta es una metodología que en algún momento platicamos para Editorial Paidós porque la doctora Cecilia Fierro y la doctora Berta Fortuli iban a hacer un libro precisamente sobre este manejo de dilemas
Y me pareció una metodología muy interesante en el que se les pone casos a los estudiantes para que ellos digan, bueno, pues qué habría que hacer, ¿no? Es un entrenamiento interesante. Nosotros retomamos esto en nuestro libro de tutorías, al final le ponemos varios casos, a ver qué hacen los tutores cuando se les presentan esos casos de estudiantes que tienen que trabajar para estudiar, estudiantes que tienen que mantener a su familia, estudiantes que tienen que cuidar a sus hermanos o a sus abuelos o a tener otras funciones, estudiantes que viven violencia intrafamiliar, etcétera. Entonces, pues este entrenamiento es importante a partir de casos porque te pone a decidir, ¿no? Un poco como preparándote para el tipo de casos que se te pueden presentar y que puedas hacer, ¿no? En tu momento. Ay, perdón. Entonces, aquí el asunto es, a partir de casos, ¿no? Y de problemas, se tomen decisiones y se entrenen estas habilidades socioemocionales. Muchas gracias, ¿Alguien más? doctora. Está bien. La maestra Iracema Ramírez también hace la siguiente pregunta. ¿Las normales pertenecen a la educación superior? ¿Cuál es la diferencia con la tutoría de las universidades? Creo que parcialmente ya se respondió a Sí. esa. Y pues aquí, ¿qué se entiende por vocación? ¿No? Es en cuanto a la terminología, si estamos hablando de indicadores, creo que tiene mucha cabida esta pregunta, ¿no? Claro, claro. Sí, de hecho, sí, las escuelas normales sí pertenecen al sistema de educación superior, es un subsistema, pero en realidad es las mismas exigencias que se tienen para las universidades, pues se las comparten a las escuelas normales, aunque obviamente las escuelas normales han estado como en un poco desfasadas de estas exigencias como tales ante PRODE, por ejemplo, ante Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? De que tienen que hacer docencia, tutoría, gestión, vinculación, investigación, ¿no? Entonces, sí pertenecen al sistema de instituciones de educación superior. Y la diferencia entre la tutoría universitaria y la tutoría en las escuelas normales es precisamente estas fases, ¿no? En las cuales, pues, el acompañamiento tiene funciones distintas, ¿no? Esto que decíamos del acompañamiento inicial de la recepción de los estudiantes en el primer año para el desarrollo de la vocación y de la entidad docente, ¿no? En las universidades, pues sería para el desarrollo de la identidad de la profesión del biólogo, del químico, etcétera, pero que en realidad en las universidades no lo tienen planteado así. La tutoría universitaria es de inicio, vamos a detectar problemas, vamos a canalizarlos y eso puede ser toda la carrera, ¿no? Toda la carrera sin esta diferenciación que estamos haciendo de inicio, de logro de perfiles y de tránsito al trabajo. ¿Qué más, maestros? Y bueno, aquí en lo que surgen otras preguntas, me gustaría enfatizar nuevamente la importancia de que el tutor tenga un marco teórico y tenga una propuesta metodológica. El marco teórico que nosotros le proponemos es, uno, el humanismo, ¿no? Es el respeto al ser humano en su ser como es, ¿no? El respetar la individualidad, la diferencia, etcétera. El humanismo y el marco teórico es el constructivismo, ¿no? Es decir, respetar que el estudiante sabe algo, no es que llegue como una tabula rasa, ya sabe algo y en este principio habría que verlo como un sujeto activo de aprendizaje, ¿no? Es alguien que puede hacer por aprender, ¿no? No es alguien que va a recibir y se va a llenar de conocimientos nada más por escucharlos o por verlos, ¿no? Y la propuesta metodológica que nosotros hemos documentado, pues es la de intervención o la de investigación-acción, ¿no? Que es, detectas un problema y haces toda una serie de actividades, ¿no? De acciones para cambiar el rumbo de esa situación. Entonces, intervienes en la realidad, ¿no? Investigación-acción, intervención didáctica pedagógica. Y bueno, les quiero compartir en lo que hacen algunas otras preguntas, algunas de las experiencias, no se alcanza a ver bien, pero este es un libro que hicimos para una escuela normal del licenciado Benito Juárez de Puebla, en donde ellos abordan un capítulo especial sobre el impacto formativo, la tutoría en el impacto formativo en los futuros docentes. Y es un texto muy interesante porque ellos presentan en este capítulo cómo tienen el plan de acción tutorial, ¿no? A lo largo de su carrera y también cómo tienen
un trabajo con los padres de los estudiantes. Esto me pareció interesante documentarlo, porque algunas veces nosotros pensamos que nuestros estudiantes, pues ahora sí que ya son adultos y ya son responsables, y ahora sí ¿Me que... puede repetir el libro, por favor, el nombre del Sí, libro? se Gracias. llama Experiencia de Investigación y Gestión Educativa para los Cuerpos Educativos. Ahorita, si quieren, les pongo aquí en el chat la referencia. Es un libro también publicado por nuestro centro que documentó esta experiencia de las tutorías en esta escuela, en donde nos ponen pues el plan de las actividades que ellos hacen, los diagnósticos que hacen y el acompañamiento que hacen después con los padres, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues están ahí las fichas de las actividades, les dan técnicas de estudio, actividades para los estudiantes por semestre, y luego el taller para padres. O sea, el acompañamiento de los estudiantes me parece que es una propuesta integral muy interesante porque involucra a los padres de los estudiantes en esta formación como maestros y como estudiantes de una escuela normal. Entonces, me parece una propuesta muy interesante. Ahí la dejamos para que ahorita les ponemos la referencia. Yo Y creo luego que, tenemos, sí, dígame. creo que Sí, en ese sentido pudiera yo hacer una pregunta. ¿Qué sí. tan conveniente o qué tan pertinente es que podamos involucrar a los padres cuando estos chicos ya son mayores de edad? O sea, Sí, a pues, diferencia de otros niveles, ¿no? El maestro hace rato hablaba de las cuestiones socioemocionales. Y esto, pues, a los chicos de menores niveles, pues sí, es más factible poderlos involucrar a los padres, pero ahora que son padres, ahora que son ya chicos ya mayores de edad, ¿qué tan conveniente es involucrar a los padres? pues bueno, es una estrategia, ¿no? De trabajo conjunto de los padres con los maestros, porque finalmente habría que entrar allí a ver si son estudiantes que dependen económicamente de sus padres, ¿no? Entonces, a mí me parece que ya desde ahí estamos en un análisis distinto. Y también preguntarles a los estudiantes, o sea, ¿qué tanto hay de que involucremos a los padres en este recibimiento a esta profesión, ¿no? O sea, sus padres van a estar allí celebrando y acompañándolos como futuros maestros, ¿no? Entonces, ¿por qué no hablar con los padres y decirles, en este trabajo estamos juntos? Y quiero decirle que yo eh, eh, propuse esta estrategia en varias universidades y en varias escuelas normales y pues no todos te hacen caso precisamente porque pues dicen, no, los estudiantes ya son mayores de edad. Pero en este intercambio que tuvimos con la Universidad Politécnica de Nueva York, que entre sus saberes tiene 2 premios Nobel, ¿no? Porque están ligados a la investigación de manera muy sólida, tienen dos inventos importantes. Uno es el horno de microondas y el otro es el código de barras, ¿no? Desde que los estudiantes inician asignándoles a un proyecto de investigación, porque pues de ahí ellos reciben sumas millonarias de apoyo para las empresas y las industrias en Nueva York. Tienen varios campus, pero en el que yo estuve, que era el de Brooklyn y el de Long Island, pues ahí tenían grupos de investigación muy sólidos, ¿no? Entonces los estudiantes, es una universidad muy cara porque hay que pagar aproximadamente $60,000 el semestre, ¿no? Entonces, lo que tú necesitas es mantenerte ahí y obviamente los egresados se cotizan entre los mejores egresados en esa profesión en el mundo, ¿no? Entonces su sueldo anual, pues yo no sé ahorita cómo anda el dólar ni cómo estará, pero en esa época eran de $140,000 al año el sueldo, ¿no? Estamos aterrizando a cosas de dinero, que es un enfoque muy feo del capital, ¿no? Pero que finalmente la gente hace este tipo de análisis, ¿no? Entonces, como allí tenían muy claro que había que formarlos para la investigación y que hay que acompañarlos para que sepan hacer investigación, porque la investigación reciben apoyos millonarios, pues entonces los tutores hacían todo por apoyar a los estudiantes a que quisieran estudiar y muchos de ellos estaban becados, ¿no? Porque estos apoyos de investigación pues estaban obviamente llenos de apoyos y de becas para los estudiantes y para los maestros que participaban. Y aún ahí, y le estoy diciendo, en el mundo del capital, nos reuníamos con los padres de familia de estos niños porque eran los que pagaban los $60,000 al semestre. Entonces, cuando estás hablando de dinero, pues como que te queda muy claro que tienes que hablar con quién es que no le paga, ¿verdad? Porque dices, oye, pues $60,000 no son de que, ay, no me gustó esta carrera, ya me voy, ¿no? Y que sí, realmente había muchos que decían, ya me voy, no me gusta, esto no es para mí, es muy exigente esto, ¿no? Y se valía, pero imagínense a los papás, y me tocó trabajar con mexicanos,
emigrantes ya en Estados Unidos desde hacía ya varias generaciones, que decían, oiga, qué bueno que llegó usted aquí, porque como usted es mexicana, nos puede ayudar con el problema que tenemos con nuestros estudiantes mexicanos. Yo dije, oiga, yo vengo a mi investigación, yo no vengo aquí a otras cosas, ¿verdad? Me dijo, no, pero vamos a aprovechar, a ver, ¿usted cómo ve este problema? Y era, los estudiantes mexicanos, los estudiantes de origen mexicano, que estaban en esta universidad y que ya habían pasado el examen y que estaban ahí, en un semestre, estaban a punto de ser expulsados de la universidad. Fíjense bien, esto nosotros nunca lo hemos documentado ni lo hemos publicado, porque no es algo que tú quieras andar alardeando de que hay los mexicanos en Estados Unidos los reprueban, ¿no? Al primer semestre, no es algo que quieras decir, al menos en esa universidad. Vamos a hacer un proyecto de intervención. Entonces yo ahí digo, bueno, esto de tutorías que le estoy platicando es porque lo hemos tenido que poner en práctica en muchas instituciones, ¿no? Y entonces nos tocó hablar con los estudiantes mexicanos, ¿no? Le dijimos, oye, pues ¿qué pasa? ¿Estás pagando? ¿Tus papás ya pagaron? ¿No? ¿Cómo se sienten tus papás de estar en esta universidad que está en el ranking de las 10 mejores universidades del mundo, ¿no? Y entonces ellos decían, no, pues sí, muy orgullosos, todos estamos muy felices, ¿no? De que ya entré a esta universidad, ¿no? Pero yo sí creo, me decían los estudiantes, que se van a tener que desanimar mis papás. Decíamos, ¿pero por qué? Porque yo no pertenezco a esto. Yo veo cómo estudian mis demás compañeros, cómo se dedican, ¿no? Tiempo completo. Salimos de clases y ellos siguen estudiando, se van a la biblioteca, siguen estudiando, se van de la biblioteca y van con su proyecto de investigación. Y yo la verdad no estoy haciendo eso. Entonces, como yo no tengo ese nivel, digamos, como de compromiso y de entrega, pues entonces yo ya creo que yo ya me voy a ir. ¿Fíjate? Entonces a la universidad tampoco le convenía que se le fueran, ¿no? Tienes 20 estudiantes mexicanos y se te van a ir porque ya no se hallaron, tú tienes que ver cómo le tienes que hacer, porque son $60,000 por cada uno, ¿verdad? Bueno, el asunto es que pues ahí entro yo, que yo digo, yo qué vela, pero bueno, voy, hablo con ellos y encontré un fenómeno muy interesante que la mayoría de ellos me decían, mira, a mí me admitieron aquí, mis papás están muy orgullosos de que yo esté aquí, yo también estoy muy orgulloso, pero yo no pertenezco a esto precisamente porque te digo cómo estoy viendo que los demás sí se entregan y le echan como muchas ganas y trabajan mucho, ¿no? Y yo no. Porque yo termino mis clases de aquí y me voy al negocio que tienen mis papás y atendemos pues, restaurantes, cafeterías y demás. Entonces yo termino de estudiar cuando terminan mis clases. Y yo veo a mis compañeros que siguen estudiando. Entonces yo creo que yo lo quiero decir en inglés, pero es I do not belong to this part. O sea, yo no soy parte de este grupo, ¿no? Y entonces yo dije, no, a ver, ¿cómo que no eres parte de este grupo? Entonces como que ¿para qué entraste aquí? Paga lo que tienes que pagar y luego ya dices, pues siempre no. Entonces le digo, a ver, ¿por qué dices que no perteneces a este grupo de estudiantes? Dice, porque yo creo, fíjese bien, que me admitieron por error. Esto es impresionante, es que yo no lo podía creer. ¿Cómo que te admitieron por error? Sí, se equivocaron, me admitieron. Yo estoy segurísimo que se equivocaron conmigo. Yo no pude haber pasado ese examen igual que a los que admitieron. A mí me admitieron por un error, haga de cuenta que se equivocaron, me calificaron de más, o sea, algo pasó y me admitieron. Y pues sí, estoy orgulloso, mis papás también, de que me hayan admitido, pero yo ya me voy de esto. Bueno, el asunto, corto. Fuimos a buscar los exámenes de admisión de esos estudiantes. Y tenían los mismos porcentajes de aciertos, e incluso más que los estudiantes con los que estaban en su grupo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Aquí, a nivel de autoestima, a nivel de autoconcepto, yo me siento menos. Yo creo que yo no pertenezco a este grupo. Mañana. Se equivocaron conmigo, entonces pues yo ya me voy. Lo que puedo hacer es irme, ¿no? Para que las cosas se nivelen. Entonces, tuvimos que entrar a hablar con los papás, nuevamente. Los papás ni enterados estaban de que sus hijos estaban en riesgo de ser expulsados. Imagínense, había que darles casi que reanimación de boca a boca porque es todo lo que habían pagado porque su hijo estuviera en esa institución y ahora pues ya se iba ahí porque no se hallaba. Entonces, este caso que le estoy poniendo a mí me hizo ver dos cosas claras, ¿no? Y por eso difiero de la propuesta institucional de Anúñez para universidades, para escuelas normales. Tienes que trabajar con los estudiantes y con los padres, si ellos dependen económicamente de ellos. Y segundo, porque tienen una meta común. El tutor tiene la meta común con el padre de que su hijo termine bien esa carrera y sea un buen maestro. Entonces, ¿por qué no trabajar con los aliados?
Si el aliado principal es el que está titulante de, es que no me hallo, es que no me gusta, es que se equivocaron, es que yo no pertenezco aquí, o sea, tú dices, ve, calma, calma y tranquilidad. Vámonos más adentro. ¿Cómo que usted no pertenece aquí? Cuando yo les demostré los exámenes, el puntaje de ellos con el de los otros estudiantes, de los mejores estudiantes, que ellos decían, no es que fulanito es maravilloso, maravilloso, extraordinario, el trabajo todo el tiempo, estudia todo el tiempo, y yo estoy seguro que él sacó muy buenas calificaciones y yo no, y le mostrábamos que sacaban las mismas calificaciones, incluso superiores. Y le digo, porque mi historia personal es haber tenido la posibilidad de estudiar en Estados Unidos, pero estudiar también en la Unión Soviética. Y en esa experiencia, en la Universidad Politécnica de Nueva York, en esa época en la que yo fui de intercambio, estaba como la gran ola de migrantes soviéticos para Estados Unidos. Y ellos vendían en su casa todo, la dacha, el carro, el perro, el gato, todo, por mandar becado a uno de sus hijos a Estados Unidos, a esa universidad, pagarle nada más el primer semestre porque no tenían para pagarle más, que fuera el mejor estudiante de esa generación, porque de eso dependía que lo becaran el resto de la carrera y poder llevarse entonces en 5 años a toda su familia, de la Unión Soviética a Estados Unidos. Cuando yo puedo comparar lo que hace el sacrificio de un padre por un hijo para que salve a toda la familia, pero porque es soviético, y veo lo que hace un hijo mexicano en Nueva York y que dice, no, pues yo después de esto me voy a mis negocios porque yo no pertenezco, a mí me cae muy claro que aquí es una cuestión de autoestima y de autoconcepto, y de vocación, y de visión en la vida. Tienes todo para ganar, tienes todo para hacerlo, pero a la menor dificultad, ay no, es que no me hallo, ay, es que no me gusta, es que hace frío aquí, es que, oye, los demás están dejando todo, ¿eh? No es por venirles a hablar bien de los soviéticos, ni mucho menos de la Guerra Fría, ni mucho menos. Lo que te estoy diciendo es, hay un empuje interior de hacer las cosas bien. Y el trabajar con los padres es un trabajo de aliados estratégicos. Si los estudiantes actuales que tienen 17, 18, 19, 20 años tienen la madurez de 17, 18, 19 años o menos, pues hay que hacer alianzas con los padres. Esa sería mi recomendación. Perdón toda esta explicación para decir que hay que trabajar con los padres. Muchas gracias. Muy interesante, maestra. Tenemos otra pregunta del maestro Gerson. Muy bien. Felicidades, maestro. Dice, me queda claro y estoy de acuerdo que no todos podemos ser tutores en las diferentes etapas que estaba mencionando. La tarea es realizar un análisis de perfiles para asignar adecuada y pertinentemente a los tutores. En el caso particular de la llamada tutoría de investigación que exige el PRODER o el Sistema Nacional de Investigadores, también hay que definirlo. Así es. No todos tenemos esa competencia de enseñar a investigar, pues implica otra serie de habilidades del tutor director. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, pues bueno, estoy totalmente de acuerdo, doctor Gerson. En realidad, me da gusto encontrarlo en este foro. Muchas gracias por su pregunta. Y sí, yo creo, nosotros escribimos un libro sobre las tutorías en educación superior, ahorita no tenemos aquí a la mano, pero sí decíamos competencias del tutor. La primera competencia del tutor es que su experiencia, ¿no? Y sus saberes, sus conocimientos, estén empatados con el tipo de tutoría que va a hacer, ¿no? Y la tutoría de formación para la investigación, pues es que tú tienes que ser un tutor que sepa investigar y que sepa modelar en otro ese acompañamiento de la investigación. Entonces, sí debe haber un perfil del tutor, ¿no? Y yo lo pongo en estos términos. El perfil del tutor que acompaña, que es el que recibe en el primer año, el perfil del tutor, que es el que desarrolla las competencias del perfil, que es muy buen maestro y sabe el know-how del maestro en el segundo y el tercer año, el tutor del acompañamiento hacia el mundo del trabajo y la investigación, que sería este tutor de tránsito hacia el mundo del trabajo. Y bueno, la formación de jóvenes a la investigación es una tutoría de investigación que se seguiría pues en los posgrados, pero que se empieza a dar ya también desde la formación de las licenciaturas, ¿no? Entonces, nosotros como centro de investigación especializados en formar investigadores, lo que le podemos decir es que ojalá que se incentivara más la competencia para la investigación desde los primeros
años de formación. Es más, nos encontramos algunas universidades en el mundo que tienen esta formación de la investigación desde el bachillerato, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque ahí hay apoyos y hay recursos y hay beneficios. Y bueno, pues esto que les digo de la Universidad Politécnica de Nueva York son universidades que tienen los rankings que tienen a nivel internacional, precisamente porque le apuestan a la investigación de primer nivel. Y entonces, apostarle a la investigación, pues resuelve varios problemas. Uno es que sus estudiantes van a tener como una área muy importante y productiva y prolífica de desempeño profesional, porque el saber investigar te ayuda a resolver muchísimos problemas en el mundo profesional, ¿no? Laboral. La segunda es, pues, quien la de menos se dedican a la investigación y entonces, pues, pueden seguir una carrera para la investigación. Y la tercera es que cualquier profesionista, pero en particular un maestro que sabe investigar, pues va a poder hacer mejores proyectos de intervención a los problemas que se le presentan en el aula. Entonces, maravilloso que los tutores que se asignen para la investigación sea gente que tenga este perfil, esta experiencia, esta vocación y estas habilidades o competencias. Extraordinaria aportación. Gracias, maestra. Pues vamos a dar oportunidad a la última pregunta y leída. Después daremos la oportunidad a alguno de los compañeros presentes a que hagan alguna otra de su viva voz. Y pues para ya ir cerrando, porque ya nos está dando la hora, ¿no? Perfecto. Muy bien, entonces tenemos una pregunta del maestro Eduardo Naranjo, que dice, maestra, en un contexto presencial, ¿de qué manera se organizan otras universidades en los horarios de sesiones de tutoría en relación a los espacios y qué tiempos ocupan? Tiene que ver ahí con el indicador cuantitativo del que estaba hablando en su charla hace unos momentos, ¿no? Sí, es que mire, cada institución tiene como diferentes posibilidades de organizar la tutoría. Una es que se le asigne un horario a la tutoría y un espacio, pero que vayan solamente los que quieran, ¿no? Entonces, si usted ya sabe que en nuestra cultura eso de que lo dejes abierto a los que quieran, pues es pues que solamente van a ir algunos, ¿no? La otra es que sí tenga un horario y tenga un espacio y sea obligatorio. Entonces, ahí nos vamos como al otro terreno, ¿no? Y ese segundo escenario más obligatorio a mí me parece que tendría que establecerse incluso con créditos, con espacio, con horario, porque cuando lo dejas tan abierto estás apostando a una madurez que no necesariamente todos los que lo necesitan lo van a ver como una oportunidad de apoyo, sino más bien como algo que no les hace falta y que si lo pueden evadir por hacer otras cosas que a ellos les ocupen mejor, pues no lo hacen, ¿no? Y la tercera que es con finalidades específicas, que es la que estamos mostrando aquí. Sí se le da un horario, sí se le da un espacio, sí se le da un peso, una evaluación y tiene metas específicas, ¿no? Por eso es que le digo, en el primer año, pues la meta específica es de la vocación, de la identidad, en el segundo año las competencias profesionales y en el tercero el tránsito hacia el trabajo. O sea que ahí no es, ay, yo sí quiero desarrollar las competencias o yo no quiero desarrollarlas, ¿no? O sea, los tienes que desarrollar y por eso la tutoría tiene que ser obligatoria. También algo que hemos visto en algunas instituciones es que, por ejemplo, nada más tienen como el primer semestre o el primer año de tutorías, ¿no? Y ya luego los das como por de alta. Y entonces, pues eso funciona nada más como en la primera fase, pero de eso no te cura de que todo lo demás que surge, los problemas después, que es para las competencias del perfil o el tránsito al trabajo, ya no se te van a aparecer esos problemas. Los vas a tener, pero ya no tienes cómo orientarlos y ni apoyarlos en la tutoría, ¿no? Entonces, esa parte me parece que tampoco es de las que dan más resultado. Y en ese sentido me gustaría orientarles que hay mucha investigación y muchos artículos de publicación ya que puede usted acceder a revisar sobre estas experiencias en el mundo, en México y en el mundo, ¿no? Entonces, pues en Redalic, en EBSCO, en Cielo, en Dialnet, pues busca usted tutoría en escuelas normales, experiencias de tutoría, planes de acción tutorial y demás, y pues ahí va a encontrar mucha información. Entonces, en realidad hay que formarse y esta es otra de las recomendaciones que hacemos. Una vez que ya se tiene la estructura de
de los tutores por semestre o por año, como lo tengan. Entonces, la formación en específico de cada grupo de tutores y la constante documentación de experiencias, ¿no? De foros, de intercambio. Nosotros hacemos, pues, aproximadamente cada 3 meses un foro o un congreso en donde una de nuestras líneas de interés es las tutorías en educación superior, las tutorías en escuelas normales. Y pues en cada uno de estos eventos pues hay 1, 2 o 3 experiencias que nos presentan de lo que están haciendo las escuelas normales y las universidades por mejorar las tutorías, ¿no? La última que vimos en este evento del Seminario Nacional de Investigación y Cuerpos Académicos que organizamos ahorita a principios de noviembre fue de la escuela, la Universidad de Michoacán, Nicolaita, San Nicolás Hidalgo, y la verdad es que allí era un académico del área de Derecho que decía cómo han documentado pues a nivel de estatutos, ¿no? Las tutorías, que a mí me pareció pues muy interesante porque tienen cómo se asignan los tutores, las responsabilidades del tutorado, ahora sí que los compromisos de la tutoría, ¿no? Y pues tienen documentos ahora sí que legales sobre cómo se lleva la tutoría y las responsabilidades de ser tutor y de ser tutorado, ¿no? Ya como en una línea muy específica. Entonces, pues sí, hay tutorías muy interesantes, hay un gran avance en el aterrizaje de las tutorías y la verdad es que es un terreno que nosotros siempre promovemos de investigación, o sea que hay que investigar y documentar las prácticas de tutoría, sobre todo para cuerpos académicos y para los que están en procesos de investigación, pues fomentar estos procesos también, ¿no? No sé si por ahí ya lo contestamos o si ya evadimos la pregunta, pero bueno. Muchas gracias, maestra. Pues la verdad que nos encanta haberla tenido aquí, Muchas gracias. por todo lo que sabe y por su pasión, porque la verdad, no sé los demás compañeros, pero yo creo que sí se nota la pasión de la doctora, ¿no? Sí, Pues, si damos un espacio para que algún compañero que quiera hacer una pregunta de viva voz y como se nos está acabando el tiempo, pues nos comprometemos y ahora sí, abusando de la confianza de la doctora, a ver si la podemos comprometer a pasarle unas cuantas preguntitas que nos faltaron por allí, claro para que ver si sí. nos hace favor de responderlas y darle seguimiento para que todos los compañeros que tomaron la palabra ahí en el chat, haciendo sus preguntas, pues reciban su respectiva respuesta. Claro que sí. ¿Algún compañero que quiera hacer una pregunta, la última? Creo que no se animaron. Pues bueno, teníamos allí algunas. La maestra Ana Esteves levantó la mano. Maestra Ana, adelante. Muchas gracias, Narciso. Doctora Rosalía, muchas gracias por toda esta información y conocimiento que nos ha compartido el día de hoy. Creo que llega justo en un momento en el que estamos tratando también de replantear acciones, de pensar en otras formas de trabajar, lo cual agradecemos muchísimo. Y también quisiera pues, preguntarle en este sentido, bueno, nosotros bien sabemos que cada institución desarrolla un plan de acción tutorial distinta de acuerdo a sus características. Y en este sentido hay una recomendación primordial que hace la NUYES en el sentido de que los tutores debieran ser asignados desde el primer semestre que los alumnos ingresan a las escuelas normales y que los acompañen durante todo el trayecto de su vida profesional. Y bueno, usted mencionaba que también debe haber una formación de los tutores por fases, por etapas, para acompañar a los alumnos. En relación a esto, ¿usted considera que deben ser o que pueden ser diferentes tutores a lo largo de la vida estudiantil o que sea uno el que acompaña a los alumnos durante todo el trayecto? ¿Usted qué recomendación haría al respecto? Pues mire, es una pregunta muy interesante, muchas gracias por hacerla. Creo que aquí entramos en otro terreno que es el de la mentoría, ¿no? Y que esto lo tienen muy claro muchas universidades en el mundo, que es alguien que te asignan desde el principio de la carrera hasta el final y es que te conoce de todo, te conoce, ¿no? Tus gustos, tus preferencias, en qué eres bueno, en qué eres malo, qué te falla, qué sí sabes, qué no sabes, qué simulas, etcétera. Y entonces es un rol de acompañamiento del inicio a final y ese es el que te dice además, oye, a ti por tus características personales y por tus intereses te conviene más irte a esta área, ¿no?
ingeniería electromecánica en vez de ingeniería agrícola, por dar un ejemplo, ¿no? Pero es que entonces allí el mentor ya tiene esta función, esta visión de que conoce también a cada uno de sus estudiantes, que ya le puede decir por dónde va a tener mejor desempeño profesional. Se puede hacer, pero a mí me parece que ahí estamos hablando, pues sí, de un tutor muy, muy, muy formado, con mucha, mucha experiencia, ¿no? En el que si te asignan desde el principio hasta el final, pues puede hacer este tránsito de acompañamiento, ¿no? Pero yo lo que veo es, dado que en las escuelas normales y también en las universidades ha habido como tantas confusiones de lo que es la tutoría y lo que no es, y las responsabilidades, y etcétera, que entonces estamos como todavía en un nivel todavía como muy incipiente de esta madurez de las tutorías, ¿no? Entonces, más bien yo lo que sugiero para resolver este problema es que se formen a los tutores con metas muy específicas, ¿no? De la meta que van a cumplir por años, ¿no? Entonces, que se especialicen en esa formación, que sean buenos en esa formación, y ya después de que tengan una experiencia de 2 o 3 años en ese rol, puedan cambiar a otra, ¿no? De que si es de la bienvenida, pues ahora al del perfil, y si no, ya al del acompañamiento para el mundo del trabajo. Sí lo puedes hacer, y entonces ahí ya viene este terreno de la mentoría, que es cuando te dicen, a ti te conviene más hacer este tipo de proyectos, intervenir mejor en este tipo de situaciones. O sea, es que tienes como un alter ego. Este mentor es que te conoce tan bien profesionalmente que ya te puede orientar hacia dónde tienes que ir profesionalmente y hacia dónde vas a ir, ¿no? Es este acompañamiento. A mí me gusta poner este ejemplo de la Divina Comedia, ¿no? De Dante Alighieri, y ahí Virgilio, que lo está acompañando. Pues aquí no estamos al limbo y luego al infierno, pero pues es una referencia literaria, ¿verdad? Pero es este acompañamiento de que conoces también al otro, que le vas allanando el camino, no lo vas mandando ahora sí que al infierno acompañado, ¿no? Sino le vas ayudando y allanando las dificultades. Ese es el rol del tutor, le va diciendo como por dónde, qué dificultades va a encontrar y cómo lo puede solventar. Y es este ejercicio también metacognitivo de tener a alguien que tiene la madurez, que tiene la visión y que te va a acompañar y te va a hacer ese acompañamiento de sabiduría, ¿no? Que este es un poco el rol que creo que el tutor, y todos aspiramos a tener ese tipo de tutores, y que en la vida personal y profesional tenemos ese tipo de gente que nos acompaña y nos dice, no, mira, te conviene más por aquí, hazle mejor por acá, esto es mejor. Hay una pregunta aquí que decíamos y que viene muy a colación de la pregunta que nos hace maestra Ana Esteves, de el plan de vida y carrera, ¿no? Que está ligado con el de la vocación, que hay que trabajarse también desde el inicio. O sea, ¿quieres ser maestro? ¿Por qué quieres ser maestro? ¿Cuál es la meta de vida de ser maestro? Y a mí me gustaría cerrar esta plática con ustedes diciendo que hay profesiones que tocan la vida y hacen la diferencia en los seres humanos. Uno, ahorita ya lo sabemos por la situación de la pandemia, son los médicos, ¿no? En otro tiempo lo eran los sacerdotes, ¿no? Porque te conecta con el mundo místico. Pero algo que no ha cambiado es el rol del maestro. Los maestros tocamos vida, los maestros tocamos las vidas de otros que son nuestros estudiantes. Y los tutores tenemos esa gran posibilidad de tocar la vida y ayudar a nuestros estudiantes a ser mejores personas y mejores maestros. Y créanme que nuestro país lo necesita mejores maestros. Todos los días estamos frente al gran reto de encontrar mejores maestros. Y en aprovechamiento de este espacio, quiero decirles que somos lo que muchos de nuestros maestros hicieron en nuestra vida de ese acompañamiento y que ahora lo llamamos tutores. Esos maestros que tocan la vida son los tutores que con título y sin título, con anuyes y sin anuyes, y sin reconocimiento y ni no reconocimiento, muchos maestros tocaron nuestras vidas, hicieron que nuestra vida tuviera un sentido y un significado distinto. Eso es lo que hace un buen tutor. Esa sería mi recomendación para poder tener una visión como más clara de la gran responsabilidad que tenemos como maestros y como tutores. El tocar la vida de otros y hacer la diferencia de esas vidas. Muchísimas, muchísimas gracias. Les agradezco mucho esta oportunidad. Les agradezco mucho este espacio. Espero que no sea la primera y la última vez que nos veamos. De verdad, les agradezco enormemente. La pasión por este tema es también personal, ¿no? Les agradezco muchísimo este espacio y pues ojalá que esto que comentamos les sea de ayuda. Yo de todas maneras, pues ahí tienen nuestros correos, se los vamos a poner aquí para que quedemos a sus órdenes. Si tienen las dudas, pues muy gustosamente lo contestaré. Y si requieren de referencias o de otra información, pues también nosotros con gusto la compartimos, porque finalmente en la vida venimos a hacer nuestro mejor trabajo, que es aprender y enseñar. Entonces, maestros,
pues si en algo les puede servir lo que nosotros sabemos, algo de lo que hemos aprendido, pues lo compartimos. Muchísimas gracias. Muy Muchas amable. gracias, doctora. Pues ya para cerrar, solicitamos a la maestra Nancy Toralba Contreras, la jefa del área de tutoría institucional, que nos dirija un mensaje de despedida. Maestra Nancy, por favor. Gracias, maestro Narciso, muy amable. Bueno, pues maestra doctora Rosa Miriam Ponce Mesa, a nombre del área de tutoría de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique Cerretzamen, agradecemos su participación destacada en la charla titulada La acción tutorial en las escuelas normales. Estoy convencida de que la creación de espacios formativos, de diálogo y retroalimentación, permiten coadyuvar en la formación de los compañeros maestros tutores, así como sentar las bases para el fortalecimiento de nuestro programa institucional de tutoría. Sin duda, su disertación permite entender la tutoría como una actividad docente sustantiva, que implica un proceso sistemático de acciones educativas, de orientación y de acompañamiento centradas en el estudiante, sobre esos aspectos tanto académicos como personales que tienen la finalidad de establecer un programa para culminar la formación profesional. Es indispensable que juntos trabajemos, que sumemos esfuerzos para promover ese desarrollo integral de los estudiantes, así como su permanencia, egreso, titulación y tránsito exitoso al mercado laboral. Agradezco su disposición para crear estas redes de colaboración con el Centro de Investigación que preside y por promover el fortalecimiento de vínculos con la NUYES para dar seguimiento a los trabajos del área de tutoría. Muchas gracias y buenas tardes.